días, queridos alumnos. Una nueva sesión de la asignatura de Cartas Católicas. Empezamos, como siempre, rezando. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como podéis ver en la pizarra, tenéis apuntado un pequeño esquema de esta clase y el tema, ahí lo veis en el título, es las cartas de San Juan, el llamado Corpus Epistolar Joánico. El otro día, la clase anterior, la dediqué a presentar toda la problemática de las herejías nacientes que se desarrollaban dentro de la esfera de la fe cristiana en el final del siglo I, inicio del siglo II y más adelante, vinculadas generalmente al movimiento gnóstico, el proto-gnosticismo, porque son los momentos del desarrollo de esa herejía, y aquello servía un poco de engarce, de unión entre las dos últimas cartas católicas que vimos, segunda de Pedro y San Judas, y las cartas de San Juan. Y ahí explicaba que diríamos es un tema intermedio. ¿Por qué? Porque todas estas cartas comparten la contestación, la respuesta, la confrontación apologética por parte de estos autores con respecto a desviaciones en la doctrina, desviaciones en la fe. Es por ello que en la parte de San Juan, a la hora de ver la temática de las cartas de San Juan, no volveré a repetir todas esas o todo ese proceso de individuar quiénes son los personajes a los cuales se está combatiendo o se está rebatiendo. Ya lo podéis revisar en las clases anteriores, y nos sirve también un poco de contexto, de ubicación, ¿no? Para entender el estilo, el sentido de estas cartas. Empezamos, por lo tanto, hablando de las tres cartas de San Juan y señalando que es un corpus, pues peculiar por algunas cosas que tiene en su interior, en la relación entre las distintas cartas, y luego en la relación de las cartas en su totalidad con otros textos, en concreto, obviamente, con el Evangelio de San Juan. La primera cosa sería esa referencia a la tradición joánica. Es verdad que no me voy ahora a parar a explicarlo. Si hay tiempo, será le dedicaré una última clase a todo el tema de la autoría, fundamentalmente, la tradición joánica relacionada con la autoría de las cartas, porque es verdad que las cartas de San Juan como tal no aparecen con ese título de apóstol, ¿no? No dice, pensando por ejemplo con el paralelismo de las cartas de San Pablo, Pablo, apóstol de Cristo enviado, una serie de detalles, diríamos, autobiográficos que aparecen como en el encabezamiento. Las cartas de San Juan, la primera como tal, no tiene ni siquiera encabezamiento ni forma de carta, y en la segunda y la tercera vemos que la autopresentación del autor es como el presbítero, ni siquiera poniéndose el nombre. Es verdad que en las tres cartas de San Juan han sido asumidas y presentadas, asumidas por la Iglesia como esa tradición joánica, pero si nos fuéramos también a los textos antiguos de los primeros cristianos, tendríamos ahí que distinguir entre el apóstol Juan, que a veces es llamado el discípulo amado, en un tal presbítero Juan de Éfeso, que aparece en algunos textos iniciales de los cristianos. Sería un tema para dedicarle tiempo, pero ahora no lo voy a hacer. Una segunda característica quizás de las tres cartas en general, es que es verdad que nos es un contexto desconocido. Son cartas que de alguna manera están dando una respuesta porque señalan unas desviaciones doctrinales y de alguna manera están presentando la fe para salvaguardarla frente a esas desviaciones, y eso sería un poco su contexto,
pero es verdad que como tal no están delineados exactamente. La problemática, estas desviaciones no reciben el nombre de aquel que las ha iniciado, al menos en la primera y la segunda carta de Juan. En la tercera carta de Juan sí que se pone nombre a la desviación, al sujeto que propicia esa desviación, aunque no es una desviación de carácter tanto doctrinal, sino disciplinar. Ahora lo vemos. No se nombra, en el caso, por ejemplo, de la segunda carta de Juan, no se nombra a la iglesia concreto, se dice a la señora elegida, con lo cual intuimos que una comunidad tomada así en general. Y la primera carta de Juan ni siquiera tiene ese destinatario de manera concreta. A veces estaríamos acostumbrados, pensando, por ejemplo, en las cartas de Pablo, en unas concreciones muy específicas respecto a quién está dirigida, la comunidad destinataria, el problema concreto, que a veces en el caso de Pablo viene detallado de una manera muy clara, pues con nombres, con dificultades concretas, con la manifestación de los errores muy desarrollada. El resto de cartas católicas, lo vimos en la carta de San Judas y en la segunda carta de Pedro, eso aparece, aunque es verdad que la brevedad de los escritos no deja tampoco mucho a la extensión. Aquí nos encontraríamos de entrada un poco con ese problema, con la dificultad de ubicar el contexto que propicia estas cartas, porque el contexto del Evangelio de alguna manera lo conoceríamos. ¿Para qué se escribía un Evangelio? En el caso de Juan, pues era una manifestación de la persona de Jesucristo desde un determinado, desde una determinada perspectiva o desde un determinado matiz. Habiéndose cumplido esa misión, porque dando por hecho que el Evangelio ya estaba escrito, bueno, ¿qué contexto propicia el nacimiento, la escritura de estas tres cartas? Bueno, pues es algo que no está del todo claro. La tercera cosa es el carácter teológico. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, por ejemplo, me refiero a ellas porque son quizás las más extensas y que a veces conocemos más, pues tienen un estilo muy directo, generalmente muy tumbativo, incluso podríamos decir. También hay diferencias dentro del corpus paulino, ¿no? Pero si uno va a carta de Gálatas, carta de Tesalonicenses o la primera Tesalonicenses o carta a los romanos, pues no, San Pablo es muy directo, a veces podríamos pensar que hasta demasiado. En cambio, el carácter de las cartas de Juan es mucho más parecido en cómo se desarrolla el mensaje, es mucho más parecido al Evangelio. Tiene un discurso mucho más teológico. Y mucho más teológico desde un estilo también de escritura muy concreto, que generalmente muchos autores describen por ponerle una imagen, con el de una espiral. El discurso típicamente joánico del Evangelio es un discurso que circula así. Hay un tema central, concreto, en un determinado discurso. Me refiero incluso a los propios discursos del Señor, en el Evangelio de San Juan. Hay un tema central sobre el cual se va girando el discurso en una progresiva profundización. De tal manera que hay que leer, diríamos casi meditar todo el discurso para ir profundizando, adentrándonos cada vez más en la comprensión del mismo. Por poner un par de ejemplos, ¿no? Uno es el diálogo en el Evangelio, estoy hablando en el Evangelio, uno es el diálogo de Jesús con Nicodemo, estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Si nos fuéramos ahí a leerlo a bote pronto, por un lado nos encontramos que a veces podríamos tener difícil identificar quién está hablando en qué momento, porque el discurso o el vocabulario, el estilo de Jesús a veces se parece mucho al de Nicodemo. Y en segundo lugar, necesitamos
leer, meditar todo ese discurso para ir entendiendo progresivamente cómo Jesús va haciendo entender a Nicodemo el mensaje, lo que quiere transmitir. El vivir de lo alto, pero ¿qué es renacer de lo alto? Para nacer de lo alto hay una serie de progresiones discursivas, diríamos así. Más evidente quizás aún es el capítulo 6, ¿no? El discurso del pan de vida, un texto muy largo, uno de los capítulos más largos de todo el Nuevo Testamento, 72 o 74 versículos creo recordar, y fijaos que para llegar a decir Jesús que Él es el pan de vida, es decir, que Él misteriosamente va a entregar su cuerpo como sacramento, de alguna manera hablando de la Eucaristía, tiene que pasar todo ese capítulo. El Señor podría haberlo dicho al inicio. En la última cena, el Señor coge y dice, esto es mi cuerpo, un versículo. En cambio, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan tenemos un milagro, un signo, la multiplicación de los panes, tenemos la respuesta de la gente ante ese signo, tenemos la búsqueda de Jesús, tenemos el diálogo con Jesús y tenemos una progresiva profundización. Yo os daré de comer, yo os daré el pan de vida, no fueron vuestros padres, sino mi Padre del cielo, yo soy el pan de vida es mi carne. Y luego, digamos que la respuesta final, que es la defección de muchos de los que seguían a Jesús. Bueno, pues ahí hemos visto, ¿no?, cómo en una constante espiral se va centrando el discurso hasta el mensaje concreto. Yo soy el pan de vida. Mi carne física es el pan de la vida. Bueno, pues en el caso de las cartas joánicas, sobre todo en el caso de la primera y de la segunda, el discurso muchas veces es así, es un discurso marcado teológicamente. A esto le añadimos que no hay una vinculación, no hay una referencia en el discurso a la presencia física de Jesús. El Evangelio obviamente está modelado, el Evangelio de San Juan está modelado sobre la vida física de Cristo, ¿no?, de Cristo sobre esta tierra. Las cartas de San Juan no están modeladas sobre la vida de Cristo, con lo cual el discurso, diríamos, adquiere un carácter teológico aún mayor. El tema siguiente que veis es el de las relaciones con el Evangelio. He puesto dos, aunque entre ellas obviamente están relacionadas, porque la teología, para hacerse teología se necesita el vocabulario teológico. Pero las primeras relaciones es en cuanto al vocabulario, lo tenéis en la página 177 del manual de Tuñí Alegre. Leyendo, no haría falta irse al manual, yo creo que haciendo una rápida lectura de las cartas, incluso muy por encima, uno puede individuar así a bote pronto términos que le suenan muy mucho del Evangelio de San Juan. Uno pensaría en el tema de la verdad, uno pensaría en el tema del testimonio, uno pensaría en el caminar en las tinieblas, el tema de la luz, ¿no?, concepto luz, que en el Evangelio es muy importante y sobre todo en la primera carta de Juan. Con lo cual, bueno, pues ahí tenéis. Paso simplemente a relataros de esa página. Logos, la aplicación del concepto de logos, verbo, palabra, a Jesús. Bueno, pues aparece en la primera carta de Juan. Aletheia, verdad. Monogenes, el unigénito. Esto nos suena, ¿no?, del Evangelio de Juan. Jesús como Soter, Salvador. La presencia de sarx, de la referencia a la carne, que tan importante es en la manifestación de Cristo en el Evangelio de San Juan y también en la primera carta. Martiria, testimonio. Conocer, pinoskein, conocer, y aquí ya tendríamos algunas referencias a otro tipo de conocimiento erróneo, ya lo vemos en el gnosticismo, al cual estas cartas quieren responder. El dar testimonio, el mundo, cosmos, como hay una gran teología de la contraposición entre cosmos y Cristo, el Logos, en el Evangelio de San Juan, una doble visión sobre lo que es el cosmos.
Puede ser, por una parte, el mundo, aquello que se opone a Cristo, o puede ser el destino del mensaje de Jesús. El guardar, el manifestarse, una serie también de expresiones semitizantes, es decir, escritas en griego por una persona que tiene en mente el Antiguo Testamento o la forma propia de escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tener un pecado, el hacer la verdad, el quitar el pecado, el ser de la verdad, el hacerlo mejor, una serie de... Ahí vemos. Es verdad que hay otros términos, otro vocabulario que igual no está presente en la primera carta de Juan y nos lo habríamos esperado con respecto a su relación con el Evangelio, pues el concepto de nomos, de ley, la gloria, la doxa, el juzgar. En el Evangelio de San Juan es muy importante el tema del juicio que atraviesa todo el Evangelio y que explica, por ejemplo, la ubicación de la purificación del templo en el Evangelio de Juan al inicio del Evangelio. Es un poco como el pistoletazo de salida para el juicio que se va a emitir sobre Cristo por parte de los fariseos, que es un juicio que lleva condena, pero por parte de Cristo, porque ese hecho en concreto es una manifestación de quién es Él. Bueno, pues de ese concepto de juicio hay muy poco rastro en las cartas, es algo que podría llamarnos la atención. Relacionado con el vocabulario, con esas afinidades en el vocabulario, pues obviamente las afinidades en cuanto al contenido teológico son muy obvias. Quizás la fundamental y más obvia es el tema del ágape, el amor. Ya de esto hablé en el caso de la carta de Judas. Simplemente referir, ¿no? Que es el tema, sí, podríamos decir que es fundamental desde la primera carta de Juan. Ahí es donde nos encontramos con esa definición de Dios es amor tan tremenda y con esa otra afirmación de que hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Hay San Jerónimo, siglos después, obviamente, nos relata de alguna manera, una tradición oral, una pequeña anécdota que se contaba en su tiempo y que se hacía resalir hasta la vejez de San Juan. Nos cuenta cómo cuando San Juan era ya muy anciano y tenía que ser llevado en camilla, en una silla, hasta la iglesia para participar en la Eucaristía, continuamente repetía a los cristianos que le llevaban: hijitos míos, amaos, hijitos míos, amaos. Y San Jerónimo cuenta que estos cristianos le decían: bueno, y pues, maestro, ¿por qué siempre repites lo mismo? Y él decía: pues es que si cumplieseis esto, ya lo tendríais todo cumplido. Bueno, pues hace ver, independientemente de la realidad histórica o menos de esta anécdota, que es verdad que dentro del pensamiento joánico o de aquello que San Juan ha querido dejar más manifiesto del mensaje que él escuchó de Cristo, pues tendríamos el tema del amor cristiano, tan presente en el Evangelio de San Juan y tan presente, por ejemplo, en la primera carta en la primera carta de Juan. Sobre todo, de ahí las flechas, en su relación a la fe. Es tremendo, o es algo teológicamente muy potente esa afirmación de hemos creído en el amor. Porque en teoría, en nuestra capacidad noseológica, ¿no?, o experiencial, en el amor no se cree, ¿no?, porque el amor de alguna manera es una experiencia. Y en cambio, San Juan llega a afirmar eso. Hemos creído en el amor. Habría que preguntarse por qué. Ahí hay mucha teología y Benedicto XVI parte de este versículo para profundizar mucho, ¿no? Y en el fondo se está hablando un poco de que el amor manifestado en Cristo es un amor especial y por eso es digno de crédito, porque está vinculado a una persona que dice ser Dios y por lo tanto de alguna manera exige también la fe. Y al mismo tiempo la fe es una experiencia, no es un contenido intelectual.
toda fe, todo acto de fe es un acto de experiencia. Por eso cuando se dice hemos creído en el amor, no se está diciendo que nos hemos fiado así en vacío de algo, sino que hemos tenido experiencia de una realidad afectiva, es decir, de sentirnos tocados por Cristo. Pero bueno, ya habrá tiempo en la parte de teología. Dos otros contenidos teológicos muy comunes tanto al Evangelio como a las cartas de San Juan, especialmente la primera, el tema de la verdad y el tema del testimonio. Recordamos aquel que lo ha visto y da testimonio confirma que su testimonio es verdadero. Es el final del Evangelio de Juan, pero es uno de los contenidos que nos encontramos también en la primera y en la cuarta. Todos, en la segunda y en la tercera, todos y hasta la misma verdad dan testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Esto nos suena mucho a Juan 21 y es un fragmento, es el versículo 12 de la tercera carta de Juan. Bien, pasamos a otra de las cosas peculiares. Es verdad que si nos fuéramos al Corpus Paulino, también entre las cartas encontraríamos múltiples diferencias, muchísimas, en cuanto a teología, en cuanto a posición, en cuanto a época, pero es verdad que en el caso del Corpus joánico, siendo tan breve, pues es quizás más llamativo esa diferencia a veces que hay entre ellas. La primera en el carácter epistolar. La segunda y la tercera cartas de Juan, se autopresentan como una carta. Tienen un encabezamiento con un destinatario, con un autor y tienen un final. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. La tercera carta de Juan dice: la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno de ellos en particular. La primera carta de Juan no se presenta como una carta. No tiene encabezamiento, no tiene los elementos propios de la carta. Empieza directamente, como empezaba el Evangelio, con una especie de prólogo o de poesía, sin presentarse, sin decir. Si nos vamos a la conclusión de la carta, lo que nos encontramos es una especie de resumen teológico. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda. Nosotros estamos en el verdadero. Este es el Dios verdadero, la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. No hay conclusión epistolar ni siquiera. Entonces, entre ellas, entre la primera carta de Juan y la segunda y tercera, vemos esa clara diferencia. La siguiente es en el tema de la presentación. Bueno, es algo de lo que acabo de decir, está relacionado con el carácter epistolar más o menos, pero es verdad que en la segunda y la tercera hay una afirmación de quien está escribiendo. Se autopresenta como el presbítero, es decir, haciendo referencia como una autoridad eclesial. En la primera esa presentación no está, con lo cual la autoridad de quien escribe pues habría que buscarla en el contenido, en el mensaje. El tema de la extensión. Nos encontramos en la segunda y tercera carta de Juan con uno de los textos más breves de todo el Nuevo Testamento. En concreto, la tercera carta de Juan es el texto más breve de todos y entre ambas, entre la segunda y la tercera, no son más que una cuarta parte de la extensión de la primera carta de Juan. Los otros son dos breves notas, por así decirlo. En cuanto al estilo, si comparamos también las tres cartas de Juan entre ellas, encontramos un estilo, bueno, más quizás llevado por el carácter más extenso en la primera carta de Juan, pues un estilo como más denso, más profundo que en las otras dos. Y sobre todo es evidente la diferencia en el tema de la polémica, es decir, cómo afronta o qué características tiene la polémica que afrontan las cartas en unas y en otras. En el caso de
de la tercera carta de Juan, la polémica que se presenta es una polémica de tipo disciplinar, haciendo referencia a Diótrefes. Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no nos recibe. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia. Es un problema de relación entre los hermanos, de críticas internas, de falta de relación entre las distintas partes de la comunidad. Pero no se hace referencia explícita a grandes problemas teológicos, como sí que en cambio aparecen presentados en la primera y segunda carta de Juan. Problemas relacionados con la clase anterior que ya había explicado, el tema del docetismo, del gnosticismo, de la incapacidad de creer en Cristo venido en la carne o en su realidad divina, o etcétera, etcétera. Y por último, la diferencia en cuanto a la canonicidad, que al mismo tiempo está relacionado con lo anterior. Sobre todo en el caso de la tercera carta de Juan, es una carta que deuterocanónica, es decir, que accedió al canon mucho más tarde y es uno de los textos del Nuevo Testamento que más le costó entrar en el canon, que fue conocido más tarde por todas las iglesias, por motivos, podemos pensar, muy sencillos, por la brevedad, por el carácter muy concreto de su contenido y por ya sabemos, ¿no?, por las dificultades a veces de comunicación en esos tiempos. Bien, pues aquí está presentado un poco todo este carácter introductorio. Simplemente me gustaría leeros un pequeño comentario hecho por Wilhelm Tüssing, que fue profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Münster, en Alemania, dedicado con gran dedicación especialmente a las cartas de San Juan, y un poco hablando del estilo, esto que hablaba aquí, a la hora de afrontar la lectura de las cartas de San Juan, y especialmente la primera, decía lo siguiente: la lectura y meditación bíblica es más difícil en la primera carta de Juan que en el Evangelio de Juan, y más difícil sobre todo que en las cartas paulinas. ¿Por qué? Aunque los conceptos teológicos, verbigracia, de los discursos de Jesús que leemos en Juan ofrecen la misma dificultad que la dicción de la primera carta de Juan, esto lo explico antes con la referencia a ese progreso elíptico. Sin embargo, en el Evangelio se da corrientemente el elemento plástico e imaginativo. Y sobre todo, tenemos siempre el elemento personal. Jesús aparece en una escena como persona viva. En cambio, en la primera carta de Juan, falta por completo el carácter intuitivo de las narraciones, y aunque se habla de Jesús, sin embargo, ya no se le dibuja ante los ojos. Dada la peculiar concisión de la manera de hablar de la primera de Juan, ni siquiera sabemos con alguna frecuencia si se habla de Jesús o se habla del Padre. Bien, pues sirva esto también para ver estas peculiaridades. Sigue diciendo el autor un poco más adelante. Para colmar la diferencia que nos separa de estos primeros lectores y oyentes del mensaje joánico, necesitaríamos, casi me atrevería a decirlo, el hábito de meditar que tenían los monjes medievales. Dada esta peculiaridad de estilo, Evangelio, cartas de Juan, necesitamos afrontarlas no como una lectura sencilla, sino como una lectura densa que exige meditación. El que quiera asimilarse bien esta carta tiene que haber adquirido la capacidad de contemplarla en la meditación, de contemplarla despacio y con sosiego, hasta que la verdad que aquí se enuncia vaya impregnándole. La carta presupondría a personas que tengan tiempo suficiente y que lean la carta tan a menudo que las palabras y el desarrollo de los diversos motivos vayan empapando espontáneamente a los contemplativos. Esto difícilmente será posible para muchos de nosotros.
El cristiano de hoy día apenas logrará, con la falta de tiempo y de sosiego que reina hoy día, adentrarse en la meditación y dejar que los pensamientos del autor vayan penetrando en él. Para ese camino necesitamos muletas, y esas muletas serán para nosotros las diversas explicaciones exegéticas que nos permitan hacernos una idea de conjunto. Bueno, pues ánimo que estas 4 o 5 clases que faltan para final de curso sean un poco también la ocasión para adentrarnos en estas 3 cartas de Juan de manera sosegada, son breves, con lo cual podemos ir leyéndolas detenidamente y sobre todo meditándolas. Buen estudio.